lo ve llegar borracho o drogado y uno no dice nada, se calla. Piensas en quedar bien con el compañero, pero no estás pensando en que la atención que van a recibir las personas a cargo de él no va a ser la mejor y es riesgoso. No está siendo justo con las personas que llegan a atenderse. Cuando el médico tratante se niega a entregar un certificado de salud, un certificado de función cuando le corresponde. Cuando el médico no informa a la autoridad las lesiones sospechosas de abuso físico o sexual en menores, tratando de evitar verse involucrado en una denuncia. A veces uno puede empezar a sospechar de maltrato físico o maltrato sexual en un niño, y muchos colegas se callan para no tener que verse llamado a declarar, ¿no? En estos casos hay que ser justos y hay que velar por el niño, ese niño está siendo abusado. Hay que informar a la autoridad competente. En mi hospital se le llama a MAMIS, que son servicios de servicio social, y contacta con el policía y una vez hecha la denuncia se realiza el examen por el médico legista. El principio de respeto es, pues, otorgar atención a los pacientes considerando con consideración y cortesía que la condición humana la requiere. Uno no estaría cumpliendo con este principio de respeto, por ejemplo, cuando no se respeta el pudor y la intimidad del paciente. Por ejemplo, durante la visita uno lo desnuda pensando que es una cosa, no. Hay que respetar su pudor, su privacidad. Cuando el médico no respeta los principios morales o religiosos de los pacientes, por ejemplo, cuando hace burla o cuestiona la intervención de Dios en su salud, ¿no? Por ejemplo, cuando la señora dice, ¿no? Que su hijo se ha salvado, gracias a Dios. Y el médico le dice, no, gracias a los médicos. Es una cuestión de respeto, claro. Pero en condiciones, como dije, de vida o muerte, lo que prevalece es la ciencia médica. Cuando no se saluda al paciente, a los familiares, ¿no? Muchos médicos entran y miran como cosas a los pacientes. Cuando uno trata de manera descortés o muy rudo a los niños, a un niño se le trata con calidez, ¿no? Con mucha calidez. Y uno se trata de ganar su confianza para que permite un examen físico este, que dé más información, que no se perturbe por el llanto ni por el miedo. Cuando no se le llama por su nombre al paciente pediátrico, por ejemplo, ¿no? Le dicen el paciente de la cama 8, el paciente de la neumonía, el paciente de la tuberculosis. Hay que llamar por su nombre. Sería muy feo que a uno de ustedes lo llamen por su enfermedad o por su número de cama. Cuando se atiende de manera apurada y se responde de mala manera ante las preguntas de los padres, el padre no está ahí para molestarte, está ahí porque está preocupado por su hijo. Entonces no te está preguntando para molestarte, está preguntando porque no entiende algunas cosas. Y hay que ser empáticos, mirarle a los ojos al padre y sentir esa preocupación y explicarlo de una manera comprensible, tranquila y paciente, ¿no? Todas las preguntas que uno le haga. Cuando se tutea a los padres sin tener la cercanía suficiente para hacerlo. Es cierto que el diálogo coloquial entre personas está variando un poco, ¿no? Ahora se tutea más que antes. Pero hay muchas personas mayores que cuando uno lo tutean, uno se siente incómodo. A mí, por ejemplo, si una persona desconocida me tutea, me siento incómodo. Yo trato como usted a un desconocido y espero ese mismo trato de la persona que estoy recién conociendo. Principio de lealtad es responder la confianza que el paciente pone en el médico. El paciente casi lo ve como a un dios al médico. En él está depositando sus esperanzas de vida y de salud. Esta lealtad pues no se cumple cuando el médico receta medicamentos innecesarios y hasta perjudiciales a los niños, en contraposición a las recomendaciones basadas en la evidencia. Y muchas veces realizando
acto desleal, no tanto por desconocimiento, sino por compromisos no éticos con las empresas farmacéuticas u otras empresas del ámbito de salud. Estos compromisos no éticos suelen ser tácitos, no suelen ser tan explícitos, pero igual no son no éticos. Y suelen involucrar el otorgamiento de becas costosas a congresos internacionales o nacionales. ¿Por qué se gastaría, pues, una empresa X 10.000, 12.000 soles en un médico para llevarlo a algún país, a un congreso? ¿Porque son muy buena gente? ¿Por qué será? Somos, nos hacemos el tonto mejor. Creo que nos quieren sobornar. Eh, la conducta, por ejemplo, la conducta inmoral es la prescripción de fórmulas infantiles, ¿no? Lamentablemente aquí se ve con mucha frecuencia. El abuso de prescripción de antigripales en niños, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y son generalmente perjudiciales. Principio de dignidad. Es otorgar la atención médica al paciente en congruencia con la condición humana y la dignidad que esto implica. Este principio, pues, no se cumpliría cuando se cosifica al paciente, ¿no? Esto ya lo había mencionado, ¿no? Se habla como el niño de la cama tal número, ¿no? O tal enfermedad. Cuando se discute abiertamente sobre la enfermedad del paciente delante de él y de sus familiares, como si no estuviesen ahí, sin tener en cuenta que, entendiendo mal o bien su situación, el paciente puede incomodarse, avergonzarse o alarmarse de manera innecesaria. Cuando es posible, o especialmente cuando se trata de temas delicados, es mejor conversar fuera y no delante del paciente, ¿no? El paciente se puede asustar, puede entender mal, o, o están debatiendo y discutiendo los colegas y él está en el medio, ¿no? No debería hacerse eso. Cuando se instauran medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias para intentar evitar la muerte de un paciente terminal en estado crítico, en quien solo es tributario de tratamiento paliativo, ¿no? Esto sería pues un paciente terminal que va a morir, que está en situación penosa, dolorosa y no tiene ninguna esperanza. Tratar de prolongarle la vida es prolongarle una agonía, sería una obstinación terapéutica. En estos casos, el médico debe tratar de darle las mejores condiciones de vida posible en el tiempo que le quede de vida. Por ejemplo, analgésicos potentes, comodidad, que reciba afecto y el apoyo moral, preferiblemente en su hogar y con respeto a los familiares, con respaldo familiar. A muchas clínicas les conviene que se queden UCI estos pacientes, obviamente. Cada día que pasa, un día de sufrimiento, pero es un día que gana la clínica y el médico. Hay que comprender que después de toda la historia de la humanidad, nadie se ha librado de la muerte. Y es un término al cual todos vamos a llegar. Y hay que vivir la vida mientras sea agradable vivirla realmente. Hay que considerar que llegado el fin de la vida, ya cuando no es sostenible, pues hay que dejar, aceptar eso, ¿no? Que hay un final. Este es lo encontré de una doctora, Diana de la Paz, que dice que cuando la muerte ya es ineludible, la forma de morir es importante. Hay una línea muy delgada entre el bien y el mal. Evitemos lo que llamamos encarnizamiento terapéutico, lo cual es la utilización de terapias que no pueden curar al paciente, sino simplemente prolongan su vida en condiciones penosas. Acá vemos la diferencia de morir en una clínica, en un UCI, y la diferencia de morir en su casa. Pónganse a pensar cómo quieren morir ustedes, cómo van a morir sus padres. Acompaña a tu familiar, rodéalo de cosas que le hacían feliz y sobre todo dile cuánto le amas y permite que pueda irse tranquilo.
Principio de honestidad, pues es el valor del ser humano que conduce a expresarse y obrar con apego a la ley, ¿no? Y a las normas vigentes y éticas. Esto no se cumple, por ejemplo, cuando el médico miente a los padres sobre el paciente, sobre algún aspecto de su salud, o realiza reportes distorsionados para su conveniencia en la historia clínica. Cuando el médico intenta seducir a los pacientes, sus familiares, vamos, no está en una condición para realizar eso. Cuando un médico vende las muestras médicas de sus pacientes, parece raro, parece inadmisible, pero suele ocurrir. Cuando el médico no cumple con sus funciones de atención directa y supervisión del personal de información. Colegas, por ejemplo, que llegan a la guardia y se desaparecen al día siguiente. Le están pagando la guardia al Ministerio de Salud para estar ahí, atendiendo o supervisando al residente al interno, pero desaparece. Para ir a dormir al hospital no te pagan. Tienes que estar ahí, realizando tu función. Cuando para direccionar la compra de medicamentos de algún laboratorio el médico no coloca en su receta el nombre genérico del fármaco ni sus concentraciones. Esto suele ocurrir. Cuando el médico solicita exámenes innecesarios para recibir un porcentaje de dinero por parte de alguna empresa de servicios de salud. Por ejemplo, hay clínicas que por cada radiografía, por cada ecografía, por cada tomografía te da un adicional, que no corresponde. Es para inducirte a que pidas más para que la clínica gane más. Y eso no está bien. Cuando el médico aparece como autor o coautor en trabajos de investigación sin que los haya, en los que no ha participado, ser un mentiroso. Cuando el médico hace uso indebido de los recursos de su institución en beneficio propio de terceros, incluyendo el uso de su tiempo en horas de trabajo. A veces se llevan los esparadrapos, se llevan una otra cosa del hospital y también el tiempo que están ahí. Si el Ministerio de Salud te está pagando por estar 6 horas, esas 6 horas para estar dentro del hospital, atendiendo pacientes, haciendo docencia a los residentes internos, haciendo informes, haciendo guías, pero trabajando para el hospital, por eso te están pagando. Pero lamentablemente a veces ocurre cosas, por ejemplo en mi hospital, pero también he visto que ha ocurrido en el Hospital del Niño, que en horas de trabajo los colegas se van al frente, a una cuadra, a clínicas, a atender en horas en las cuales el Ministerio de Salud está pagando su trabajo. Bueno, y esta es una publicación que salió hace el 2019, en la cual nos pone en vergüenza mundial al Perú y a los médicos peruanos, en la cual pone en evidencia, en la cual hay una promoción no ética de las fórmulas infantiles en zonas pobres del Perú. Este, en mujeres que están dando de lactar, lactancia materna exclusiva, muchas de ellas, que no es que iban a trabajar, necesitaban una fórmula, no, sino es la recomendación del médico, señora, pero déle un poco de fórmula, para ir recetando fórmula. El niño empezó a tomar más fórmula, como tomaba más fórmula, dejó de succionar, succionaba menos a la mamá porque ya se llenaba con la fórmula. Si succiona menos a la mamá, el seno de la mamá se va secando, y esto de manera progresiva. Luego la mamá ya no tiene leche, le tiene que dar pura fórmula, pero el niño cada vez, conforme crece, toma más fórmula. Llega un punto que tiene que gastar 890 soles mensuales en comprar fórmula, pero también tiene que gastar en pañales, tiene que verse alimentarse. Si se enferma, gasta más y otras cosas gasta más, no le alcanza plata para comprar la fórmula. Y ¿qué va a hacer si ya no tiene pecho ni tiene plata para comprar fórmula? Le va a dar leche de vaca. Con leche de vaca que es tremendamente perjudicial para el desarrollo neurológico del niño y que produce anemia, cólicos, estreñimientos y todo lo demás. Y todo comenzó por una prescripción no ética
de una fórmula infantil. Estas son las conclusiones del trabajo. La pueden leer ustedes más adelante. Qué vergüenza. Y fue hecho en la zona, en Cono Sur. Muy bien. Ya para acabar esta segunda parte, vamos a hablar sobre algunas leyes, normas en el Perú. En primer lugar, la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la protección de la salud y la persona que está incapacitada para velar por sí misma también tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen de protección, atención y seguridad. Aquí, por ejemplo, ve el tema, lo que estábamos hablando hace un momento, una persona incapacitada, por ejemplo, un niño, no puede velar por sí mismo, y si un niño requiere una transfusión sanguínea para salvar su vida, tenemos el derecho debemos proteger su vida, a pesar de la intromisión de sus padres. En la Ley General de Salud, en el artículo 1, toda persona tiene derecho a libre acceso a las prestaciones de salud, ¿no? Hay libertad para eso. Y además que sean servicios que tengan calidad, ¿no? Y, y tiene derecho también a recibir en cualquier establecimiento, sea público o privado, atención médico de emergencia, ya sea quirúrgica o no. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, si está más cerca una clínica, te vas a la clínica. O en todo caso estás en tu casa, te has cortado con un cuchillo en la mano, estás que sangras, te queda lejos el hospital, pero estás cerca de la clínica, te vas a la clínica, te van a atender, aunque no tengas dinero, y luego te van a transferir. Pero la atención de emergencia se puede dar en cualquier establecimiento, sea público o privado. Ninguna persona debe ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico sin el consentimiento previo. Obviamente esto se efectúa en temas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si encuentras un paciente tirado en la calle, producto de un accidente de tránsito, pues está inconsciente para dar su autorización. Tienes que proceder nomás. Ahora, si es una persona que está consciente y se niega a recibir tratamiento y es un adulto, pues esto exime responsabilidad al médico. Pero esto no es aplicable en niños, porque el niño no puede recibir, no tiene discernimiento legal. Sobre el discernimiento legal, que es el Código Civil peruano. ¿Quiénes tienen discernimiento legal? Toda persona mayor de 18 años. También podrían tener mayores de 14 años y menores de 18 que contraigan matrimonio o que ejerzan paternidad. Eh, Asimismo, hay incapacidad absoluta en los menores de 16 años, salvo algunos casos, como ya se dijo arriba, matrimonio o paternidad. Y tienen capacidad de ejercicio restringida los mayores de 16 y menores de 18 años. Según la Ley Nacional de Salud, tenemos derecho a ser debida y oportunamente informado sobre temas de estilo de vida saludable. Tenemos derecho a recurrir al tratamiento de infertilidad, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, que la madre genética y gestante sea la misma persona. O sea, no se permite aún en el país el vientre de alquiler y está prohibida la clonación de seres humanos. Em, la disposición de órganos y tejidos en seres humanos vivos requiere pues un consentimiento escrito del donante. ¿Sí? Y en la parte pediátrica, pues los padres no pueden autorizar a su hijo que está vivo que le dé un riñón a otra persona o que le dé piel a otra persona. Eso lo puede hacer un adulto, pero un niño no, los padres o los tutores legales no tienen ese permiso. Ahora, si el paciente ya falleció y no ha establecido en vida su voluntad de dar o no donar sus órganos, la disposición de los órganos va a depender de los familiares más cercanos. En mayoría de edad, obviamente, ¿no?
Según la Ley Nacional de Salud, se tiene derecho a recibir alimentación sana y suficiente, lo cual es responsabilidad primaria de la familia. Y en temas de nutrición, el Estado brinda atención preferente al niño, a la madre gestante y al anciano. Sobre el acceso a los servicios de salud, como ya dijimos, tenemos derecho a recibir atención médica de emergencia, ya sea quirúrgica, médica o psiquiátrica, de elegir libremente el médico o establecimiento de salud, obviamente, según la disponibilidad de los médicos y la estructura de este. Por ejemplo, si una señora quiere que yo lo atienda en consulta externa, eso no es posible, porque mi horario de trabajo en el hospital es solamente hospitalización y algunas guardias cada 2 semanas. Pero si yo hiciera ese consultorio, sí ella puede elegirme para que yo la vea. Asimismo, es parte de la ley que los puedan solicitar una segunda opinión de otro médico los pacientes. Tienen derecho a conocer el nombre del médico, a tener información sobre los servicios de salud que brinda el establecimiento de salud. Y si en caso requiere ser transferido, hay que explicarle por qué requiere su traslado. Y tiene que recibir información pues comprensible, completa y oportuna y de manera continua sobre su enfermedad. Y también tiene que ser informado que tiene derecho a negarse a recibir o continuar su tratamiento en cualquier momento. Obviamente esto aplica para los que tienen discernimiento, edad de discernimiento, los mayores de edad. No aplica para niños. Ser atendidos con respeto, recibir tratamientos científicamente comprobados, eh, puede autorizar la presencia o no de quienes no están directamente implicados en la atención médica. Por ejemplo, hace poco tuve un niño hospitalizado con encefalomelitis y media aguda, que los familiares no permitían el ingreso de alumnos. Y no ingresaba a los alumnos, estaba en su derecho. Eso ocurre raramente, a menos en mi hospital ocurre cada tantos años. La mayoría entiende que es un hospital docente y así como yo aprendí medicina viendo atender a mis maestros, el ciclo debe continuar, ¿no? Pero el paciente tiene derecho a negarse. Tiene derecho a que se respete el proceso natural de muerte en estado terminal, por favor. No dejan a sus familiares agonizando durante días o semanas en UCI de una clínica. Tiene derecho a que la persona exprese su queja y escucharle sus quejas cuando esté disconforme. Y asimismo recibir tratamiento de inmediato y reparación en caso que haya un daño causado por el establecimiento de salud. Hay que otorgar el consentimiento informado, libre y voluntario, en especial cuando se aplican procedimientos o tratamientos, cuando son pruebas riesgosas, operaciones, anticoncepción quirúrgica, por ejemplo, o en todo caso cuando se trate de una exploración o un tratamiento con fines docentes. Todo la atención es de carácter reservada, obviamente, a excepción cuando con fines académicos o de investigación científica se comparte la información del paciente, pero obviamente de una manera anónima, ¿no? En caso de investigación experimental en medicina, se debe ceñirse a la legislación especial en esto, especialmente la Declaración de Helsinki. Cuando el participante en la investigación es un menor de edad, el permiso debe darlo, pues, su tutor legal. Dice la Declaración de Helsinki que tiene que haber un consentimiento informado, evitar hacer daño o dolor al sujeto, eh,
que hay que darle la opción a la persona que pueda retirarse de la investigación en cualquier momento. Hay que cumplir con los reglamentos para la investigación de seres humanos, que son varios ítems. Y el interés de la ciencia, la sociedad, jamás debe primar sobre el interés del individuo. O sea, no debe haber un sacrificio así tipo Carrión. Eh, y también que el negarse a participar en el proyecto de investigación no debe afectar a la relación médico-paciente. No es que ya no te atiendo, te miro mal, no te doy citas, no. Ya estamos acabando. En caso de que haya una reacción adversa en el tratamiento, hay que comunicarlo a las autoridades de salud. Y ya lo dijimos que cualquier establecimiento de salud está obligado a prestar atención médico-quirúrgica de emergencia. Y sobre el cese de la vida, la muerte, se considera cuando hay cese definitivo de la actividad cerebral, ¿no? Y cuando no es posible establecer este diagnóstico, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. ¿Cuándo realizar una necropsia? Se hace por razones clínicas, por ejemplo, para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica o calidad de tratamiento en pacientes. Con fines de cremación, por ejemplo, para determinar la causa de la muerte y prever la desaparición de pruebas de comisión de delitos. Por razones sanitarias, como hemos tenido en el COVID, para establecer la causa de muerte con propósito de proteger la salud de terceros. Por razones médico-legales también, ¿no? Cuando hay una demanda en curso. De estas necropsias, la única que requiere autorización es la que se hace por razones clínicas, la primera. En cuanto a los cadáveres que no hubieran sido reclamados, dentro de un plazo de 36 horas, luego el ingreso a la morgue, podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio. Pero está prohibido el comercio de cadáveres y restos humanos. No te pueden vender un fallecido, un cuerpo humano. Sobre la información, propaganda y publicidad que se refiere a salud no debe incluir conductas, prácticas o hábitos nocivos que impliquen riesgo para la salud. ¿Cierto? La publicidad sobre la prestación de servicios de salud no podrá ofrecer tratamientos cuya eficacia no haya sido comprobada, ¿no? Y de esto hemos tenido ejemplos recientes. Acá tenemos el ministro de Agüita Arracimada, que es una estafa, ¿no? Pero este es un delito, ¿no? Nada comprobado, pero ofrecer esto, ¿no? Y luego esto que aparece en la televisión, todas las tardes casi, que células madre en pastillas. Imagínense, células madre en pastillas que curen reumatismos. Cuando las células madre que se están investigando es una investigación muy complicada, muy precisa, y es trasplante quirúrgico de células madre. No es una célula madre que te la tomas en el estómago y por ahí pasa, no. Pero el Ministerio de Salud permite esto, el Colegio Médico permite que la gente sea estafada con esta publicación no ética, ¿no? Muy bien, con esto terminamos. Ahí le dejé un caso clínico para que puedan revisar. Y recuerden esto, que el Código de la Función, de Ética de la Función Pública dice bien claro que no, para desarrollar nuestras funciones no solicitamos ni aceptamos regalos. Tengan cuidado con esas tortitas, breaks que traen los laboratorios a los hospitales. Nada es gratis. Van comprando nuestro compromiso. Muy bien, gracias por la atención. ¿Alguna pregunta para terminar? Muy bien, jóvenes, gracias por la atención. Terminamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.